Katy Calderón de la Barca, psicóloga, experta en terapia familiar y de pareja, autora de este libro. Así de contundente el título, así de corto, pero así de claro. El miedo. A ver, aunque resulte una obviedad, ¿qué es el miedo y cómo nos lo explicamos, Katy? Pues mira, el miedo, que es como se los explico a chicos ya grandes, es una emoción, que las emociones que son energía que se siente en el cuerpo. Nuestro cuerpo es el contenedor de esta energía y el miedo básicamente lo que hace es que nos trae un mensaje de cuidado, de alerta, de precaución. Entonces, todas las emociones nos dan un mensaje. El miedo, ¿qué es lo que nos da? Un mensaje de cuídate, protégete o cuida o protege algo que es valioso para ti. Entonces, básicamente hay que aprender a leer, a entender y a saber sentir el miedo y no a tenerle miedo al miedo, porque acabamos en estos temas de ansiedad, pánico, angustias prolongadas y pues más bien seamos amigos del miedo y pues básicamente de eso se trata. A ver, ¿al miedo lo descubrimos, nos enfrentamos de pronto a él o nos lo inoculan desde que somos muy pequeños? Ahí viene el coco, el viejo del costal, Exacto, ese tipo de cosas. Eh, tal cual. ¿Sí nos lo inyectan desde pequeños? Justo son estas dos vertientes, tal cual como lo estás poniendo, es la parte con la que nacemos, que es justo una especie de sistema de alerta con el que venimos a esta vida para podernos cuidar. Entonces, hay una parte fisiológica que ahí está. Y si nosotros tuviéramos una relación natural con el miedo, explorándolo, con esta curiosidad científica, entendiéndolo, ok, viene aquí, se siente por algo y para algo. Pero viene la contraparte justamente que es de la que estás hablando, es qué nos enseñan nuestros cuidadores, nuestros padres, abuelos, tíos, quien quiera que se encarga de nosotros, nos enseña a responder de una manera que a veces es muy inadecuada. ¿Por qué? Porque ahora sí que generación tras generación no ha sabido qué se hacen con las emociones y entonces vienen justamente estos estilos de aprendizaje a través del miedo, a través de la amenaza, a través de si te pongo quieto, que es un poco lo que pasaba con los cavernícolas, ¿no? Es con miedo te controlo para cuidarte. Y entonces justo la idea es, no necesito actuar desde ese lugar, ¿no? Tan extremo, sino desde un lugar mucho más amable, mucho más pacífico, mucho más resiliente para poder justamente tener un estado emocional mucho más tranquilo. Hablas de convivir con el miedo, de controlar el miedo. ¿Cuál es el mensaje que tratas de transmitir con tu libro? ¿Es una especie de manual para convivir con el miedo? Exactamente, es justamente y por eso digo, o sea, pareciera que está dirigido a todos estos chiquitines que tienen miedo y para que estos papás sepan qué hacer, pero todos los seres humanos fuimos ese niño o esa niña que tuvo miedo y que solo tuvo una respuesta, la que nuestros padres o cuidadores conocían, que fue la que nos enseñaron. Y entonces es una reacción básicamente automática. Y entonces a través de este cuento que ahora sí que cuando nos conectamos desde nuestro lado del niño interior, desde este lado más inocente, juguetón y curioso, podemos entrarle al miedo desde una especie de, ahora sí que de paso uno, paso dos y paso tres, de, ok, siento el miedo, lo miro y además entiendo que al miedo de repente le tengo que poner un poquito de enojo, de curiosidad, porque el miedo me atrapa, se lleva mi vida, atrapa mi mente. Y entonces si empiezo a ver todos estos personajes que aparecen en el cuento, como adulto digo, esto es lo que le pasa a mi mente, esto es lo que le pasa a mi vida, esto es lo que le pasa a mis relaciones, me vuelvo prisionera o prisionero del miedo. Entonces, de una manera muy gráfica, es una invitación a que revisemos nuestro mundo emocional. Y si te fijas, todos los personajes que aparecen ahí son los que nos topamos también en la vida adulta, ¿no? La ¿Así? voz sabia. ¿Cómo te Exacto. decidiste a representar al miedo de esta manera? Uf, es no sé, grotesca, una pelusa gigantesca, no sé, a ver.
Exacto, que es justo revisando, o sea, nuestra historia, la historia de todos estos niños con los que he trabajado, con los adultos, con las parejas y mi propia historia de esta niña que tenía miedo y justamente llegué a ese personaje que es oscuro porque además aparece en la noche. Cuando despegamos los pies del piso y nos ponemos en la cama acostados, el inconsciente y toda nuestra mente vuela y entonces aparecen nuestros temores, las angustias, todos estos lugares a los que tratamos de no ir en el sueño y en la noche aparecen. Entonces, por eso el personaje es negro, es oscuro, pero al mismo tiempo, no, en el cuento justo cambia de tamaño cuando aparece la valentía, cambia de tamaño cuando aparece el enojo limpio, este personaje que nos dice, para, alto, no más, regrésame mi vida, quiero poderla vivir nuevamente, ¿no? Entonces, este juego con todos los personajes son todas las voces y todas las partes de nuestra personalidad que entran en el juego de la vida. Finalmente, ¿dónde podemos encontrar tu libro? Y no te estoy pidiendo un autoelogio, pero ¿qué le responderías a alguien que te pregunte, ¿por qué habría de comprarlo? ¿Por qué habría de Claro. allegármelo? Claro, pues primero que nada, porque todos tenemos, y particularmente estos 2 años, hemos tenido que saber qué hacer con el miedo. Y ahí hay dos piezas fundamentales que es aprende a leer el mensaje del miedo, porque el miedo está en todos los seres humanos. Y la segunda parte es cuáles son los antídotos del miedo, los aliados del miedo y quiénes, o sea, son estas emociones que me ayudan a desprenderme del miedo. Entonces, Mm. descubrir esto es algo que nos puede cambiar la vida, la angustia, el estrés y nos puede regresar justo al espacio en donde recuperamos la vida. Y pues básicamente el cuento lo pueden encontrar en Mercado Libre, ya está, en Amazon está a punto de salir, está en mi página, que les dejo los datos, es CATHY, es Katy C de la Barca, Katy se escribe CATHY, Oye, katycdelabarca.com, ¿tu ahí apellido aparece. es Calderón de la Barca? Sí, ¿verdad? Y ahora que acabo de escribir cuentos, ya me han preguntado varios, dije, ya, ahora sí voy a investigar, porque desde la psicología no me había interesado mucho esa línea de mi apellido, pero creo que ahora sí Es un voy a apellido ponerme a celebérrimo. indagar. Exactamente, tal cual, pero en mi familia escribía a mi hermana, escribía a mi papá, y la verdad es que yo no me había dado cuenta pues, que yo también escribía, así que luego te contaré esa historia. Katy Calderón de la Barca, autora del Miedo, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Oye, un placer. hasta pronto, gracias. Hasta luego.